Continuamos con La Noche. Continuamos en el programa La Noche. Lo que para la dictadura cubana es motivo de celebración, para otros no lo es. Los disidentes al régimen de los hermanos Castro, que ejercen una oposición pacífica, observan como contradictorio que haya un festejo que conmemore una acción violenta que utilizó Fidel Castro para llegar al poder. Los opositores a la dictadura cubana son quienes han sentido con mayor rigor las medidas restrictivas del gobierno instaurado por Fidel Castro. Un claro ejemplo es el de Ángel Santiesteban, bloguero, cineasta y escritor cubano, quien cumple desde febrero pasado una condena de 5 años por presunta violación de domicilio y lesiones personales. Pero lo cierto es que con sus opiniones, Santiesteban se convirtió para el gobierno de Cuba en una voz incómoda. Antes de la condena, fue sometido a una detención temporal de las que acostumbra a hacer el régimen. Este otro atropello, constantemente los cubanos, para nosotros es muy común que se nos cometan estos tipos de injusticias. El programa La Noche tuvo acceso a una reciente carta enviada por el escritor preso a uno de sus mejores amigos en la isla. Tu apoyo constante lo siento en mi pecho, en esta manera tuya de luchar hasta con las uñas en busca de la justicia y la verdad. Compartir contigo este camino de luz y libertad es uno de los grandes orgullos que guardaré por el resto de mis días. Algunas medidas de aparente flexibilización se han dado durante la era de Raúl Castro, quien sucedió en la presidencia a su hermano Fidel. La reforma migratoria cubana de principios de 2013 permitió que un grupo de disidentes saliera del país. Estos le expresaron al mundo el carácter represivo de la dictadura castrista. Esto lo he luchado mucho. Ha sido estresante, ha sido una victoria no total, limitada. La entrada y salida al país sigue sin ser un derecho reconocido. Pese a los tímidos vientos de apertura, la isla sigue siendo cuestionada internacionalmente por la falta de libertades y garantías para quienes no son partidarios del sistema. Que sepa bien el gobierno de Cuba que tenemos una oposición creciente, una oposición que está preparada, concientizada, que es lo más importante para continuar la lucha de una forma pacífica. Resulta contradictorio que el mismo régimen liderado por los que en la disidencia optaron por el camino de las armas para llegar al poder sea el que reprima a aquellos que desde la oposición alzan su voz de protesta de forma pacífica. Continuamos con los protagonistas de la noticia en el programa La Noche. A esta hora recibo en Miami, Florida, a Pedro Pablo Álvarez, es expreso político del régimen de los hermanos Castro. Él fue privado de la libertad, fue llevado preso en 2003, luego de una de las peores olas represivas que ha vivido la disidencia cubana en este país caribeño. Señor, quiero saludarlo, señor Pedro Pablo, a esta hora en el programa La Noche y pedirle esa primera reacción. Usted como disidente cubano que estuvo preso y que hoy está por fuera de su país porque no puede regresar a él, ¿usted cómo recibe esos actos de conmemoración? Es un hecho simbólico para la dictadura cubana, pero para ustedes los disidentes también representa un hecho que marca la diferencia porque de alguna manera es una protesta directa la que ustedes han hecho contra la permanencia de un régimen que ya completa 54 años o más de 54 años en el poder. Sí, bueno, precisamente para nosotros lo que hemos luchado y hemos tratado de llevar a Cuba hacia una democracia, y para el pueblo cubano no creo que pueda haber mucho gozo y mucha diversión, ni que se pueda celebrar estos 60 años tenga esa justificación. Quizá para los dirigentes sí, porque es verdad que han permanecido 54 años, o sea, ellos sí han logrado su objetivo a costa de llevar a la nación cubana al descalabro, como lo han hecho. Hoy Cuba es uno de los países más atrasados de América Latina. Tenemos que la destrucción económica, social y ahora moral, que ha sido reconocida por el propio presidente, que hoy está en función, Raúl Castro, es notable. O sea que se aprecia un país que está en la ruina total, un país que se está desvaneciendo. Tenemos ahí la ciudad de La Habana, que era una de las ciudades encanto de América Latina en el año 59 y hoy en día es una ciudad en ruina, ¿no? La gente
hay problemas habitacionales en Cuba, no se construye las suficientes viviendas que necesita el país, ni siquiera yo creo que llega a un 10%. Hay personas que todavía están sin casas, sin viviendas en Cuba, que tuvieron por anteriores problemas de tormentas tropicales de hace años, incluso gente que lleva más de 20 años en albergue esperando por una vivienda decorosa, y es terrible, así que yo no creo que un pueblo como el nuestro, un pueblo que está privado de todos sus derechos, un pueblo que tiene que estar esperando que los gobernantes le concedan los permisos para poder salir y entrar de su propia casa, Pedro Pablo, pueda sentirse contento ni pueda celebrar una fiesta como esta, ¿no? Yo Pedro creo Pablo, que es absurdo. Diga. No, permítame, quisiera preguntarle, usted ha vivido en España, vivió algunos años, luego de haber recuperado la libertad bajo la mediación del entonces mandatario español Rodríguez Zapatero. Después de que usted recuperó la libertad, sí, usted pues estuvo en España, ahora está en los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted la legitimidad del régimen cubano 60 años después? 60 años después de ese hecho que marcó la revolución cubana. ¿Cree usted que hay legitimidad a nivel interno o cómo se sostienen los hermanos Castro luego de más de medio siglo en el poder? Bueno, podemos apreciar absurdamente la comunidad internacional ha obviado el problema cubano. O sea, el pueblo de Cuba está desvalido, ¿no? Y el régimen ha sido muy hábil. Desde un principio pues supo agenciarse de un enemigo muy notable como es el enemigo del imperialismo yanqui. O sea, se empezaron a hacerse los agredidos. Y lógicamente esto despertó cierta simpatía ante el mundo, ¿no? Ellos lograron aislarse de la comunidad internacional. Como bien dijo el señor Loaiza, Cuba se ha convertido en una prisión. O sea, en Cuba la gente llama al régimen cubano una dictadura. Yo creo que más que una dictadura, el totalitarismo es más amplio, es una definición más amplia que dictadura, porque hay dictaduras. Como tenemos bastantes ejemplos, en la misma Cuba existió, Batista fue una dictadura política. Sin embargo, Batista no intervino en los problemas económicos del país. El país funcionaba. No era una maravilla, pero funcionaba económicamente. Cuba estaba en los primeros niveles de América Latina. Sin embargo, esta llamada dictadura, que para mí es un totalitarismo total, porque es un régimen que controla todos los estatus de la sociedad. O sea, ya no solo es el estatus político, sino también el económico, el social y hasta en lo más íntimo del ser humano. O sea, ha logrado también controlar todas las informaciones, que eso es muy importante. El pueblo cubano es un pueblo políticamente desinformado, un pueblo que no tiene cultura política, muy poca, y eso también ha facilitado este dominio y este control. Y eso la comunidad internacional lo percibe como que en Cuba hay una tranquilidad y que la gente está de acuerdo. Yo no creo que nadie pueda estar de acuerdo con el desastre que se está viviendo en el país. Eso es absurdo. Señor Álvarez, precisamente pues ya pues para finalizar esta entrevista, le quiero preguntar sobre la contradicción, digamos, que representa de alguna manera esta conmemoración que hoy celebra el régimen de los hermanos Castro. De alguna manera esta conmemoración está celebrando el 60º aniversario de lo que fue un ataque, un asalto armado por parte de Fidel Castro contra una dictadura en la que en ese entonces él no estaba de acuerdo, pero pues terminó deponiendo al dictador e imponiendo otra dictadura. Hoy, ¿qué sucede si un disidente como ustedes llega a tomar esa misma actitud que en ese momento tomó Fidel Castro? Que prácticamente ustedes lo han hecho, los que lo han hecho a nivel exterior, a nivel internacional, lo hacen a través de esa oposición política, a través de comunicados, a través de protestas. A nivel interno de Cuba también lo hacen de manera pacífica. ¿Qué le sucedería a un disidente a nivel interno dentro de la dictadura cubana si llega a hacer lo que hizo Fidel Castro hace 60 años y que él consideró legítimo en ese entonces? Bueno, yo pienso que si Fidel Castro joven se hubiera enfrentado al Fidel Castro después de haber asumido el mandato de Cuba,
y hubiera asaltado el cuartel Moncada, no hubiera pasado de ahí. O sea que cualquiera de nosotros que hubiera cometido esa acción, por menos que eso, han sido fusilados muchas personas en Cuba. Incluso en el mismo 2003, cuando nosotros caímos presos, fueron fusilados 3 infelices muchachos que solo lo único que pretendieron era escapar buscando libertad. Es verdad que ellos secuestraron una nave, pero ellos no dañaron a nadie. Hasta los propios secuestrados después alegaron de que ellos se habían comportado con ellos correctamente, o sea que no había habido abuso. Yo creo que sí, ellos merecían un castigo por haber hecho ese acto, pero no tan extremo como haberlo fusilado en menos de 15 días. Aquello fue una cosa... Y eran jóvenes, personas que aún algunos no llegaban ni siquiera a los 21 años. Así que yo creo que si en Cuba cuando a nosotros se nos encarceló, a ninguno de nosotros se nos cogió un arma, ni un plano, ni habíamos hecho ninguna... intento, ¿no?, de violento. Lo único que hacíamos era reclamar pacíficamente, como usted lo dice, porque la oposición en Cuba desde que surgió en los años 90 se declaró en una forma pacífica. Siempre le estábamos pidiendo al propio régimen que hiciera una transición hacia una democracia. O sea, lo único que hacíamos era eso, aconsejar, tratar de convencer a la gente de que era necesario exigirle al gobierno, a ellos mismos, que hicieran una transición hacia la democracia, pero lógicamente ellos están tan aferrados al poder y por eso es que han permanecido tantos años, porque la lucha de ellos siempre ha sido por el poder. A ellos no les interesa el destino del pueblo cubano. Señor Álvarez, yo le agradezco este tiempo que usted nos ha concedido desde Miami, en los Estados Unidos. Usted es otro de esos líderes de la oposición, no ha podido regresar a La Habana, Cuba, estuvo preso durante varios años y pues estaba condenado a 25 años de prisión. Finalmente, gracias a que el mandatario español Rodríguez Zapatero pues logró mediar por su liberación, usted la ha recuperado, hoy está en Miami y le agradecemos pues esa voz que usted nos ha entregado, ese análisis que nos entregan esta noche en este espacio periodístico. Bien, no, con mucho gusto. Muy bien. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Así es, para nosotros es un gusto tenerlo. A esta hora pues vamos a leer algunas de las opiniones que llegan a través de Twitter a la pregunta que hacemos a todos nuestros televidentes. Tras 60 años del inicio de la denominada Revolución Cubana, ¿cuál es su opinión frente al país que ha dejado como resultado la dictadura de los hermanos Fidel y Raúl Castro? A esta hora Julio Barrios nos dice a través de internet: lo bueno de la revolución es que los liberó de una dictadura, lo malo que los esclavizó a una dictadura peor. Leonardo Vargas nos dice: en un mundo capitalista, un país que tiene lo básico que otros países necesitan. Y finalmente, pues según Medardo Quintero, otra de los resultados que ha dejado la Revolución Cubana, él dice que es un grave error el sistema de gobierno cubano y sus políticas económicas, atraso total para un pueblo muy letrado. Muy bien, vamos a la segunda pausa comerciales en el programa La Noche. Cuando regresemos vamos a estar analizando ese apoyo internacional, esa legitimidad internacional y que para algunos es una complicidad que ha logrado el régimen de los hermanos Castro, la dictadura de los hermanos Castro, en medio de los gobiernos democráticos que gobiernan en América Latina. Ya regresamos a la tercera y última parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.